Hola, bienvenidos a este video. Soy estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, con la especialidad en la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Curso la asignatura de Cálculo Diferencial y en este video voy a explicar lo que es el proceso o el desarrollo de un problema que se enuncia de la siguiente forma. En un triángulo isósceles de base 12 centímetros, el lado desigual y altura de 10 centímetros, se inscribe un rectángulo de forma que uno de sus lados esté sobre la base del triángulo y dos de sus vértices sobre los lados iguales. En este problema piden calcular lo siguiente. Exprese el área A del rectángulo en función de su base x y di cuál es el dominio de la función. El literal B, a partir de la función que encontramos acá, tenemos que determinar el valor máximo de esa función. Para iniciar el desarrollo, debemos plantear algunas situaciones, como por ejemplo, si nosotros podemos observar este triángulo ABC, él es semejante, acá, ABC es semejante a DEC, ADEC. Si en este triángulo isósceles nosotros tenemos lo que son triángulos semejantes, podemos utilizar la técnica de formar proporciones o razones a lados homólogos. Cuando nos referimos a lados homólogos, decimos que son la semejanza de esos lados. En ese caso, nosotros vamos a formar nuestras proporciones y vamos a decir esto. Si partimos del triángulo grande ABC, tenemos que llegar al triángulo pequeño DEC. Nosotros estamos partiendo acá del grande y dice que AB es AD. Salimos del triángulo grande AB y llegamos al triángulo pequeño DE. Va a ser igual a ABC a EC. Entonces ahí tenemos lo que es la representación con respecto a sus lados homólogos. Ahora que nosotros hemos formado esta proporción, conocemos algunos datos. Esos datos, según el problema, se establece que AB es igual a la altura, que tiene un valor de 10, que BC es igual a 12 sobre 2, que esto es igual a 6 centímetros. Pero si nosotros vemos esta parte, ¿por qué sería 12 sobre 2? Si lo observamos, todo el lado mide 12 centímetros. Pero nosotros estamos sustituyendo el lado BC. Entonces, si todo mide 12, entonces BC tiene que ser 12 sobre 2, que es lo que tenemos acá. 12 sobre 2 es igual a 6 centímetros. Luego, DE, al hacer la sustitución, nosotros observamos en el triángulo que tiene el valor de esta incógnita Y. Y ese sería el valor de 12 sobre 2 menos X sobre 2. Pero ¿por qué 12 sobre 2 menos X sobre 2? Al observar la figura, tenemos que todo esto mide 12. Pero nosotros estamos haciendo la sustitución de ese. Entonces nosotros vamos a decir que todo eso va a ser 12 sobre 2, que es BC, 12 sobre 2 menos
este pequeño pedacito que tenemos acá, que ese sería denotado por la variable x. Pero todo eso siempre va a ser x sobre 2. Posteriormente de que hemos hecho esto, observamos que acá tenemos una resta de fracciones homogéneas. Entonces vamos a decir que 12 menos x sobre 2. Bien, luego de que nosotros ya hemos establecido los datos que conocemos del problema, procedemos a hacer la sustitución en esta proporción. Si nosotros vemos que AB, y si observamos los datos que tenemos, es 10 centímetros de altura, ¿verdad? Pero acá lo tenemos sin las unidades. 10 DE. ¿Quién es DE? DE para mí es Y. ¿Y eso es igual a quién? A BC. ¿Y BC quién es para nosotros? BC es 6 centímetros. Acá lo tenemos también sin las unidades. Sobre EC. EC dijimos que era 12 menos X sobre 2. Y aquí lo tenemos. Entonces, como siguiente paso, vamos a decir que al observar esa proporción que hemos hecho, vemos acá, podemos pasar el 2 que teníamos acá dividiendo. Si está dividiendo, pasa a multiplicar y nos quedaría 10 sobre y igual a 12 sobre 12 menos x. Entonces nosotros acá multiplicamos lo que es numerador con denominador. 10 multiplicado por el factor de 12 menos x va a ser igual a ¿quién? A 12 multiplicado por y. Como nosotros queremos dejar esto en función de y, entonces vemos que vamos a hacer el siguiente despeje. 10 multiplicado por 12 menos x va a ser igual. Si aquí este 12 está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Y eso va a ser igual a y. Luego nosotros podemos hacer la simplificación acá. Mitad de 12, 6. Mitad de 10, 5. Acá tenemos, ¿verdad? 5 factor de 12 menos x sobre 6 va a ser igual a y. Entonces ahí hemos reducido y solo nos falta hacer lo que es la multiplicación. 5 por 12 sería 60. Más por menos, menos. 5 por x, 5x. Y todo eso dividido sobre 6. Va a ser igual a y. Entonces, esta ecuación a mí me permite encontrar lo que es el área. Recordemos que el área de todo rectángulo va a ser a la base multiplicado por la altura. Y aquí tenemos, ¿verdad? Que nosotros la base, en este caso es x y la altura sería y. Luego hacemos las sustituciones y vamos a decir que el área va a ser igual x por y. Pero como nosotros ya encontramos el valor de y y dijimos que era 60 menos 5x sobre 6. Luego, entonces, el área con respecto a x va a ser igual x por 60, 60x, más por menos, menos. X por 5x sería 5x al cuadrado y todo eso dividido sobre 6. Hasta ahí, entonces nosotros tenemos ya lista lo que es el área en base o en función a x. Pero también decía que nosotros encontrábamos el dominio de lo que era esa función. Si analizar el triángulo o la figura, nosotros vamos a deducir que el dominio de esa función tiene que ser partiendo de 0 hasta el valor máximo que tenía nuestro triángulo en la base. Entonces
el valor máximo para él era 12. Entonces quiere decir que nuestro dominio sería de 0 a 1. El literal B dice de la siguiente forma: a partir de la función determinar el valor máximo de la función que ya hemos encontrado. Es decir, que en la función con respecto a x que teníamos 60x menos 5x cuadrado sobre 6, tenemos que calcular ese valor máximo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a utilizar lo que es la derivada, ¿verdad? Y dentro de la derivada nosotros conocemos esos teoremas. Y aquí tenemos el primer teorema de la derivada que dice que la derivada de un cociente va a ser igual a la derivada de u multiplicado por v menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Y aquí vamos a sustituir nosotros y vamos a decir que la derivada de x va a ser igual la derivada de u, es decir, esto es u para mí y esto es v. Si yo derivo esto, recordemos que la derivada de 60x, ¿cuánto es? 1 por 60, 60. Menos el exponente multiplica el coeficiente y se resta en 1 su exponente, es decir, 5 por 2, 10. Como aquí estaba cuadrado y le restamos 1, sería x. Y ahí tenemos ya la derivada de este, 60 menos 10x, multiplicado por ¿quién? Por v. ¿Y v quién es? Es 6, multiplicado por 6, menos u. U es todo esto para mí. 60 menos 60x menos 5x cuadrado, multiplicado por la derivada de v. Y la derivada de v es 0. Sabemos que la derivada de una constante siempre es 0. Todo eso dividido entre v al cuadrado, es decir, 6 elevado al cuadrado. Ahora nosotros vamos a hacer prácticamente que todo esto, vamos a asumir que todo esto se convierte en 0, ¿verdad? Porque multiplicar 0 por 60x menos 5x cuadrado, todo eso es 0. Acá tenemos 60 menos 10x por 6 sobre 6 al cuadrado. Y acá podemos hacer una pequeña simplificación. Simplificamos 6 acá y quitamos 1 de acá. Entonces el de arriba desaparece y este solo nos queda con valor de un exponente. Es decir, 60 menos 10x sobre 6. Ahora, ahí ya hemos derivado. Pero para saber ese punto crítico dentro de lo que se establece en la primera derivada, nosotros tenemos que igualarlo a 0. Y aquí tenemos 60 menos 10x sobre 6 es igual a 0. Y como siguiente paso sería, si aquí está dividiendo, por ende al otro lado pasaría a multiplicar. Y nos quedaría 60 menos 10x igual a 0 por 6. En el siguiente paso, entonces tendríamos que decir lo siguiente. $60 menos 10x va a ser igual a 0. Entonces, vamos a decir que si acá está con menos, al despejarlo al otro lado de la ecuación pasa con más. 60 va a ser igual a 10x. Para poder encontrar el valor de x, si el 10 se está multiplicando, al otro lado pasaría a dividir 60 sobre 10 es igual a x, para que al final x tenga el valor de 6. 60 entre 10 es 6. Y ya hemos encontrado entonces ese valor de la primera derivada. Y como nosotros sabemos que ese valor
nos hace referencia a su punto crítico, ¿verdad? Vamos a continuar entonces acá. Vamos a sustituir el valor que hemos encontrado de esa x en la ecuación que teníamos al inicio, en la ecuación que deducimos al inicio y que la dejamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, y va a ser igual a 60 menos 5x, pero como yo ya sé cuánto vale x, voy a decir que 60 menos 5 por 6 sobre 6, para que y sea igual a 60 menos 5 por 6 sería 30 sobre 6. 60 menos 30 es 30, entre 6 a 5. Y aquí hemos encontrado el valor también de y. Finalmente, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el valor máximo y mínimo por medio de la derivada. Pero recordemos que para hacer eso, nosotros tenemos que sustituir en esta función ya derivada 60 menos 10x sobre 6 un valor. Entonces, nosotros tenemos que x vale 6. Acá lo tenemos. Aquí podemos utilizar dos formas. La primera, utilizar la recta numérica o realizar la segunda derivada y sustituir esos puntos críticos, ¿verdad? Ahí en la segunda derivada para poder encontrar lo que es máximo y mínimo. Pero, como dije anteriormente, podemos ocupar la recta numérica para eso. Entonces, acá tenemos el valor de 6. A la izquierda de 6 tienden todos los negativos desde el menos infinito. Y a la derecha de 6 tiende a todo lo positivo hasta el más infinito. Entonces, si nosotros vamos a evaluar esta función, tenemos que tomar un valor que sea desde menos infinito hasta este valor. Pero nosotros sabemos que como 6 es positivo, a su izquierda tendríamos que tomar un número que se aproxime a él. Y en ese caso nosotros vamos a tomar ese número y vamos a escoger así arbitrariamente y vamos a tomar el número 4. Si nosotros hacemos la sustitución en esta función derivada del valor 4, 60 menos 10 por 4, 40, 20 menos 6 nos daría un valor de 3.33 positivo. El valor en este caso a nosotros no nos interesa. Nos puede dar una fracción, un decimal, un número entero, sino que a nosotros lo que nos interesa es el signo o el valor que tenga ese. En ese caso yo tenía valor positivo al tomar el 4 acercándose a 6. Ahora tomemos otro valor después de 6. Después del 6 sabemos que están una infinidad de números, 7, 8, 9, 10, hasta el más infinito, ¿verdad? Pero en este caso nosotros hemos elegido el número 8. Al sustituir el 8 en esa función ya derivada, 60 menos 10x sobre 6, vamos a decir que 60 menos 10 por 8 sobre 6. 60 menos 80 sería menos 20. Entre 6 a menos 3.3. Como ya dijimos, que el valor que dé a nosotros no nos interesa, sino que nos interesa el valor que toma esa cantidad. Y en ese caso, ese signo que toma al tomar el 8 es negativo. Significa que en ese caso acá crece y aquí decrece. Por el análisis que nosotros entonces podemos resolver, y decimos que entonces si aquí crece y aquí decrece, entonces estaríamos hablando
de que vamos a obtener un máximo. Bueno, entonces hasta acá llegaría la explicación. Espero que se haya comprendido y muchas gracias.